Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el placer de estar aquí con Víctor, mi compañero dietista del equipo Power Explosive, y bueno, principalmente le he traído desde Barcelona, gracias por venir, eso es lo primero, para hablar sobre las proteínas y la cantidad de proteínas que tenemos que consumir, tanto si somos deportistas, no lo somos, y distintas recomendaciones en función de nuestro nivel en cuanto a entrenamiento. Así que bueno, esperamos que os guste, si así es, agradecemos vuestra manita arriba, y de nuevo, tío, gracias por venir aquí De nada, hombre. y explicarnos. Bien, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos es cuánta cantidad de proteína tiene que consumir una persona que no practica actividad física, que no va al gimnasio, no hace trabajo de resistencia tampoco. Bueno, para empezar, empezad a entrenar, ¿de acuerdo? Si sois de los sedentarios que no entrenan todavía, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal son las recomendaciones oficiales, dijéramos, ¿de acuerdo? ¿Es igual en hombres y en mujeres? Sí, eso es importante, porque en sedentarios es igual en hombres y en mujeres, 0,8 gramos. Vale, entonces, ¿qué recomendación podrías darnos en personas que busquen hipertrofia, busquen trabajar la fuerza, busquen competir en deportes de fuerza, por ejemplo en powerlifting? Ahora vamos a empezar a dar, porque a partir de cierto nivel, entonces sí que podemos empezar a matizar un poquito los rangos de proteína en los que se debería consumir de forma óptima, dijéramos, ¿no? Sin embargo, el mensaje que más me interesa que la gente se quede es que la gran mayoría de personas de gimnasio consume un exceso de proteína sin duda alguna, ¿de acuerdo? Hay ciertos gurús del sector que están muy interesados en que consumas un exceso de proteína porque se llevan cierta comisión, evidentemente, entonces no dudan en recomendarte absurdeces como 6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿de acuerdo? Esto es absurdo. Entonces, sobre todo, no hay que consumir tanta proteína como nos han vendido. Está claro que, por ejemplo, consumir 6 gramos por kilo de peso, incluso 4, es absurdo. Pero normalmente yo creo que cuando una persona busca hipertrofia, pues moverse en un rango de entre 1,5 y 2,5 o 3, pues suele ser lo normal. ¿Qué opinas? Sí, estos son unos rangos un poquito más moderados y que se ajustan más a la realidad. Sin embargo, para personas que entrenan y que están en una etapa de intermedio o novato y que están en una normocalórica o incluso en fase de volumen, las recomendaciones más acotadas son entre 1,7 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿de acuerdo? ¿Es igual si una persona es muy avanzada o no, por ejemplo? No, ahí es una de las diferenciaciones. Mucha gente, si tú por ejemplo piensas en una persona avanzada, ¿cuánto dirías que hay que consumir? Más o menos. Mucha gente pensará que es más, porque cuanto más avanzado eres, más proteína tienes que consumir. Justo es al contrario. Cuanto más avanzado eres, menos proteína tienes que consumir. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque el cuerpo se vuelve mucho más eficiente a la hora de degradar proteína, entonces degrada mucha menos proteína en respuesta al entrenamiento a la que se le somete. Y dos, una persona avanzada, evidentemente, va a necesitar mucha menos proteína porque tiene una capacidad de generar masa muscular nueva muy limitada. Por lo tanto, si degradamos menos proteína y construimos menos masa muscular, necesitamos menos proteína en la dieta, es de cajón. Lo que pasa es que pensamos que cuanto más avanzado, más, y no siempre más es mejor. Vale, imaginemos por ejemplo que una persona está definiendo su masa muscular, se encuentra en dieta hipocalórica, está en restricción calórica, y esta persona pues obviamente quiere mantener al máximo su masa muscular. Bien, esto por ejemplo también es aplicable a los deportes de contacto, es un tipo de deporte en lo que esto no se tiene en cuenta y lo es muy importante, o en deportes también de resistencia incluso. Bien, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para intentar perder la mínima cantidad de masa muscular posible? Vale, en definición, el tema es que la cosa está ambigua por determinados estudios. Hay estudios que demuestran que aumentar la cantidad de proteína en etapas de definición es bastante beneficioso y hay estudios que, llegado a cierto punto, no. Llegando a una especie de consenso, sí que es prudente, que tampoco cuesta mucho aumentar la proteína ligeramente en etapas de definición, pero tampoco hasta niveles de 5 gramos, como mucha gente hace. En definición, entre 1,8 y 2,6, 2,7 gramos por kilo de peso corporal es recomendable, ya está, no hace falta más. Una cosa que quería dejar clara también, porque estoy dando rangos de 1,7 a 2 o de no sé qué, no pasa nada si consumís más proteína, un poquito más, o os quedáis cortos, no vais a implosionar y no vais a tener resultados por comer un poquito menos o un poquito más de proteína. Son directrices, pero lo que decía, que es importante que os quede claro los rangos, que no son tan elevados como mucha gente se piensa, ¿de acuerdo? Entonces, la conclusión final de este tema es que una persona que busque mejorar su masa muscular requerirá en torno a 2 gramos de proteína por kilo de peso, sí. Y si esta persona pasa la etapa de definición, lo incrementamos pues un poquito. Exacto, sí, en definición sí es recomendable subirlo un poquito, pero tampoco excesivamente.
Vale, ¿qué recomendaciones podrías darnos, por ejemplo, en cuanto a la toma de las diferentes dosis o la diferente cantidad de proteína a lo largo del día? Por cantidad de toma, el tema es que mucha gente se piensa que tiene que consumir, bueno, esto ya viene un poquito ligado al mito este de comer cada 2 horas, que no es necesario, y se arrastra un poquito el mito este a la proteína, que hay que consumir 20 gramos de proteína cada 2 horas para maximizar la síntesis proteica. Qué curioso que sean 20 gramos cuando un cazo de proteína es 20 gramos, qué curioso, ¿no? La realidad es que esto va un poco a los niveles de leucina que tú le das al cuerpo. Entonces llega un momento en el que por más leucina que le des, no vas a aumentar más la síntesis proteica. Y esto llega a aproximadamente, son entre 30 y 40 gramos de proteína de alto valor biológico que tienen aproximadamente unos 3-4 gramos de leucina. A partir de ahí no parece haber más beneficio. Entonces, lo recomendable es repartir las tomas entre unas 3, 4, yo creo que es lo que se adecua más al estilo de vida de todo el mundo. Entonces tampoco hay que obsesionarse con tomar 8 tomas de proteína y levantarse por la noche para tomar proteína para maximizar la síntesis proteica. ¿Crees que hay mucha diferencia entre repartir, por ejemplo, todo el total de proteínas en 3, 4, 5 comidas que meter toda de una tacada? Sí, hay diferencia. ¿A nivel de ganancia de masa muscular? Sí, yo creo que es inferior. O sea, llega un momento en el que la gente se piensa que eso, le digo, hay que repartir la toma en 3, y entonces dicen, pues entonces lo ponemos a una y es lo mismo. No, no es lo mismo. Llega un punto en el que los resultados probablemente sean peor. De todas maneras, hay ciertos protocolos, como por ejemplo la dieta del guerrero, que es una dieta de 20 horas de ayuno y 4 horas de comida, que parece que también da buenos resultados. Entonces, al final, hay que valorar un poco. Yo soy muy fan del ayuno intermitente, de hecho yo lo practico con regularidad. Por eso hay gente que practica el ayuno intermitente y que es muy fan y tiene resultados bastante, o sea, no estás flaco, que digamos, entonces seguramente a ti te da resultados. Lo que pasa es eso, de que objetivamente hablando, probablemente repartirlo en 1 o 2 tomas no sea lo mejor, sobre todo en una. Pero ya si estamos hablando de 3, 4, es que no creo que haya ningún tipo de diferencia con 6, 7, que es lo que normalmente la gente de gimnasio suele hacer. Bien, hemos comentado antes que uno de los principales problemas que nos encontramos en el sector del fitness es que mucha gente se pasa mucho en el consumo de proteínas. ¿Qué problemas puede acarrear esto, por ejemplo? Sobre todo problemas renales. Sin embargo, hay que decir también una cosa, que se han visto por estudios que los niveles peligrosos de proteína en dieta suelen estar cerca de 4,5 gramos por kilo de peso corporal. Menos que eso, al parecer no hay demasiado problema. Quiero decir que también es verdad que nos han vendido mucho la idea de que la proteína es muy mala y que si hacemos una dieta hiperproteica también nos va a sentar como un tiro. No es la realidad tampoco, te puedes pasar bastante y que no haya efectos adversos, pero sí que es cierto que pasarse mucho puede producir algunos efectos secundarios. Hemos hablado de personas sedentarias, hemos hablado de personas que buscan mejorar su hipertrofia, mejorar la fuerza en el gimnasio y personas avanzadas. ¿Qué recomendaciones podrías darnos, por ejemplo, en cuanto al consumo de proteína en mujeres que entrenan? En mujeres que entrenan es otro grupo de personas que sí que tienen unos requerimientos de proteína un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque hormonalmente las mujeres degradan menos proteína con el entrenamiento que, por ejemplo, un hombre lo haría. Y además, proporcionalmente, pueden generar un poquito menos de masa muscular. Entonces pasa un poquito lo mismo que pasaba con el avanzado, que a lo mejor necesitan un poquito menos de proteínas. No he dado rango para el avanzado, por cierto, y ahora voy a juntarlos entre hombres avanzados y mujeres, entre 1,3 y 1,8 gramos por kilo de peso corporal. Sería lo recomendable. Por ejemplo, ¿tú crees que habría alguna diferencia en cuanto a la oscilación que encontramos en el ciclo menstrual y el consumo de proteínas? Sinceramente creo que la variación de macronutrientes en el ciclo menstrual en la proteína no es tan importante, sino tanto la asimilación de hidratos, depende de la fase en la que te encuentres, y de grasas. Entonces, realmente yo no pondría mucho énfasis en variar la cantidad de proteína. Bien, todo este tiempo estamos hablando de recomendaciones en cuanto al consumo de proteína y hablamos siempre de recomendaciones de cantidad de proteínas por kilos de peso corporal. ¿Tú crees que esta recomendación es más interesante que, por ejemplo, hablar de gramos de proteína por kilos de masa muscular o no? O sea, básicamente de masa magra o de kilos totales de peso corporal. La mayoría de estudios se centran en la cantidad por kilos totales de peso. Entonces, yo creo que como mensaje sencillo para la población es mejor hablar de kilos totales. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no saben cuál es su porcentaje de grasa de forma más o menos acertada,
y creo que para saberlo tienes que ir a una persona que sepa medirte bien, o tienes que hacerte un DEXA o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es más contraproducente que otra cosa, es liarla en pequeñeces que luego al final reportan muy poco beneficio. Solamente yo siempre recomiendo por peso total, a no ser que seas una persona con una obesidad increíble, entonces sí que lo reduciría un poco. Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que queríamos comentar en cuanto al tema de las proteínas y la cantidad que tenéis que consumir en función de vuestro nivel, vuestro sexo, etc. Así que nada, agradecer de nuevo a Víctor, que nos ha ayudado en este tema, y podéis ver muchos más vídeos de Víctor en el canal secundario de Power Explosive Team, que vais a tener por aquí abajo en la descripción, y por supuesto también en su blog, que es Fitness Real. Así que bueno, gracias tío, y nos vemos en próximos vídeos.